Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Si hoy alguien viene por primera vez, es un gran privilegio tenerlo en esta hora aquí con nosotros. Esperamos que lo que ya pasó mientras cantábamos, mientras orábamos, y lo que está por pasar sea una gran bendición para usted, para su vida. Y quiero contarles que hoy es nuestra cuarta predicación de la vida, de la serie que estamos predicando sobre David. David fue un rey, fue salmista, fue proverbista. David fue pastor de ovejas y también fue esposo y fue padre, pero también fue un hombre pecador. Entonces hemos expuesto algunas cosas de la vida de David. El primer domingo hablamos sobre su llamado, cómo Dios lo llamó. El segundo domingo hablamos sobre su pelea contra Goliat. Y algunos ese día salimos de aquí a matar Goliats por donde los viéramos, matar gigantes. Pastor, yo no oí esa predicación. ¿Cómo así que matar gigantes? Ya están en las redes sociales de nuestra iglesia. Entonces, Familia Cristiana en YouTube, en Instagram, en Facebook, ahí están las predicaciones. El domingo pasado hablamos de la gran amistad entre David y Jonatán y cómo esa amistad ayudó a David y a Jonatán también, por supuesto. Y hoy hablaremos sobre un tema que no es muy visible en la vida de David. Uno está acostumbrado a hablar de David como el que mató al gigante, el rey, el que dirigió ejércitos, y como historias muy asombrosas, porque David está lleno de historias, de momentos especiales en su vida. Hoy hablaremos de algo que no se habla mucho, con la intención de que usted y yo salgamos de aquí pensando un poco en: ¿soy religioso o soy espiritual? ¿Tengo una religión? Regálame el título, por favor. ¿O tengo una relación? ¿Tengo religión o tengo relación? Hablaremos de la problemática, de lo peligroso que es estar en religiosidad. Convencidos de que somos espirituales, podríamos estar viviendo es un cúmulo de elementos religiosos que a cambio de acercarnos a Dios nos alejan. Podría pasar. Ese es el objetivo hoy. Vamos a ver si podemos cumplirlo. Para ello vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Aquí está en la proyección y usted puede seguir la lectura, por favor, con nosotros. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. ¿Ven que la historia no es muy conocida? De David, el que mató a Goliat. ¿Cómo así que el pan, que el sacerdote, que consagrado? Quiero exponerles un poquito eso. Ocurre que en este momento de la historia de la vida de David, él se encuentra huyendo porque Saúl arreció en su odio contra David y lo quería matar como fuera. ¿Quién era Saúl? El rey saliente.
Y David era el rey entrante, era el que iba a reemplazar a Saúl. Saúl ya había intentado matarlo con lanzas y ahora le había puesto un pequeño ejército a buscarlo para matarlo. ¿Y qué le tocó hacer a David? Irse. Por eso fue que el domingo pasado hablamos de que se despidió de su amigo Jonatán y se fue huyendo. ¿Cómo huye uno cuando lo están buscando para matarlo? Si nomás cuando nos buscan para cobrarnos la deuda nos escondemos. ¿Cómo será cuando nos quisiera alguien hacer daño? Pues David estaba huyendo y ese escape implicaba que tal vez no tenía ropa limpia hacía muchos días, que tal vez llevaba sin consumir una bebida, sin tomar agua, sin hidratarse por horas, por días, y no comía. Y no estaba comiendo. La persecución era terrible. Lo buscaban para matarlo. Y tiene un encuentro con un sacerdote en un lugar propio para sacerdotes. Y aquí comienza la historia que les quiero contar en este ratico que estaremos aquí, para ampliarles el hecho de que este sacerdote y David estaban al frente de un dilema importante. Y es que David tenía hambre y le pidió comida al sacerdote, y el sacerdote le dijo: aquí solo hay pan consagrado. Entonces, en la mesa donde se ponían los panes para Dios en ofrenda, cada sábado se ponían panes nuevos, recién preparados, y los que se recogían eran llevados para alimento de los sacerdotes. Nadie más comía de ese pan porque era un pan consagrado. Y llega David y dice: deme pan. Entonces comienza el dilema: ¿le damos o no le damos? Pero es un pan consagrado y ese pan es de los sacerdotes. Pues sí, pero tiene hambre, va a ser rey. Pregunta: si usted hubiera sido David, ¿hubiera pedido ese pan? Era pan consagrado, pero tenía hambre. Cambiemos el rol. Y si usted hubiera sido el sacerdote, ¿le hubiera dado el pan? Aún sabiendo que posiblemente estaba en desobediencia. ¿Cierto que se queda uno como con... Pero era el rey, era el futuro rey de Israel. Desobedezca al rey, ¿cómo le va? No era fácil la decisión. Resulta que nosotros todos los días enfrentamos ese tipo de situaciones en las cuales tenemos que decidir si algo es espiritual o es producto de la religión, la religiosidad, si esto agrada a Dios o no agrada a Dios, si esto está bien o está mal, si mi consejo para esta persona, para mi hijo, para mi esposa, para aquel, para este otro, es bíblico o no es bíblico. Y no es tan extraño que estemos enfrentados a ese tipo de decisiones que debemos tomar. Y tenemos que pensar si esas decisiones son religiosas o realmente son espirituales, porque hay una distancia importante entre la religiosidad y la vida espiritual. Esta gente, este sacerdote estaba frente a esa decisión. Miren este pequeño cuadro comparativo de estas definiciones. ¿Qué es una religión? Religión es un conjunto de creencias prácticas y normas externas que buscan honrar a Dios. Hasta ahí bien. Pero, ¿cuál es la definición de religiosidad? Práctica de fe superficial sin transformación interior. Ok, ahí sí se complica un poquito la cosa. ¿Y qué es el legalismo? El legalismo intenta agradar a Dios con reglas humanas. Y el fanatismo, devoción exagerada sin amor ni discernimiento. Nosotros debemos huir de la religiosidad.
Debemos huir del legalismo. Debemos huir del fanatismo, del misticismo. No, pastor, pero eso no creemos que caigamos en eso. Pues permítame en esta mañana decirle que eso es más común en la iglesia de lo que nosotros imaginamos. Tristemente, muchos cristianos están convencidos de su vida espiritual porque tienen muchas prácticas religiosas y tienen, otra vez el título por favor Manuel, y tienen no una relación, sino que tienen una religión. O sea, pastor, que la religión es mala. No. Y hoy voy a mostrarles por la Biblia que la religión no es mala. Lo que es malo es la religiosidad, que es una deformación de la religión. Ya se la voy a mostrar en un momento. La idea central de esta enseñanza, ahí está en su material y está en la proyección. La religiosidad, a cambio de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Cuando queremos acercarnos a Dios, al ser religiosos, lo único que estamos logrando es distanciarnos de Dios. Y le tengo una de una vez, porque eso va al final de la enseñanza, pero déjeme decirle, y cuando soy religioso, aparte de que me alejo de Dios, de paso estoy alejando a otros. Porque si hay algo que saque corriendo a la gente de un deseo de acercarse a Dios, de ir a la iglesia, es nuestra religiosidad. Prácticas que aparentemente son espirituales, pero que tristemente lo que hacen es distanciarnos, alejarnos del Señor. Por eso quiero mostrarles una de las razones principales por las que una persona se vuelve religiosa. Es porque no sabe lo siguiente. Primero, Dios se revela en su palabra y en sus mandatos. ¿Por qué una persona tiende a la religiosidad? Porque intenta buscar a Dios en el lugar equivocado, en las fuentes equivocadas. Se queda convencido de lo que es Dios a partir de lo que escucha de alguien, a partir de lo que alguien le enseñó, no producto de la Biblia, sino de sus propias conjeturas. Entonces hace 20 y pico de años yo escuché que 10 muchachos Dios los llevó en una visión al infierno. Y me dijeron, tenemos en ese tiempo cassette. Muchachos, porque existían los cassettes. ¿Sí? Mi hijo menor me dijo, papá, ¿y esto qué es? Y lo más tremendo es que nuestra tecnología para adelantarlo y atrasarlo era con un lápiz o con un esfero. Y adelantábamos. Y si se reventaba la tinta, péguela y esperar a que quedara el salto en la canción o en lo que fuera. Qué testimonio tan triste, ¿sí? Bueno, y me pasan el cassette de esos 10 muchachos que fueron al infierno. Y yo nunca había estudiado en la Biblia lo que es el infierno. Nunca. Entonces comienzo yo a escuchar el testimonio, y ese testimonio de esos 10 muchachos en el infierno a mí me definió doctrina. Y durante varios meses, tal vez un par de años, yo estaba diciendo que doctrinalmente el infierno era no lo que la Biblia decía, sino lo que esos 10 muchachos dijeron. Dios nos llevó al infierno y allí vimos a fulanito de tal y a este otro y a aquel otro, y mencionaban figuras de las artísticas y jugadores y todo eso. Están en el infierno, y uno dormía con un ojo abierto del susto, hermano, del infierno. Yo tenía cuando eso, no sé, 16, 17 años tal vez, más o menos, asustado del tema del infierno. Las películas de terror nuestras eran testimonios del infierno de la iglesia. Terrible, hermano. Cuando voy a la Biblia y encuentro que en el infierno todavía no hay nadie. Es más, la palabra infierno no existe en la Biblia. No estoy diciendo que no exista el infierno, sino como tal la palabra no existe. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahora? Comienzo yo a moverme en esa preocupación, creyendo 2 años en algo que me faltaba. ¿Ir a dónde? A la palabra. ¿Dónde encontrarás respuesta a lo que necesitas? En la palabra
de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para que allí el Señor nos muestre su verdad, para que los mandatos de Dios nos confirmen lo que es el Señor. Miren la primera frase del versículo 1, por favor, Manuel. Entonces llegó David, ¿a dónde? Eso es una predicación completa, hermano. ¿Dónde llegó? A Nob. ¿Qué era Nob? Nob era un pequeño pueblo, una pequeña ciudad donde se hacía toda la labor espiritual del pueblo de Israel para ese tiempo. Era el lugar donde estaba el tabernáculo. Entonces la gente decía: venga, tenemos que ir a buscar de Dios. ¿Para dónde iban? A Nob. Entonces David, ¿qué estaba haciendo? Huyendo, porque lo iban a matar, ¿cierto? Y entonces cuando él está huyendo, él no dijo: me voy a ir a buscar a los enemigos de Israel para esconderme allá. No. Me voy a ir para el sector donde están los amigos míos. No. Me voy a ir donde mi tío que vive. No. ¿Para dónde fue? A la ciudad donde podía encontrar ¿a quién? A la ciudad espiritual. Voy a intentar ponerlo en contexto. Usted está en su casa, está destruido por una noticia mala, está mal. Me tengo que ir para algún lado. ¿Para dónde arranca? Voy para la iglesia. Y si no hay nadie, pues pido permiso para entrar y me pongo a orar por ahí y busco a Dios. No porque Dios solo esté aquí en la iglesia, sino estoy mostrándole en contexto lo que sería huir a buscar un sitio de refugio espiritual. Y eso hizo David. Yo me voy a buscar al sitio donde está hablando Dios, donde están los sacerdotes, donde me pueden mostrar el camino. El próximo domingo les voy a predicar, si Dios nos da la vida, sobre cómo encontrar la dirección de Dios. ¿Alguien aquí necesita ser dirigido por Dios? ¿Alguien tiene que tomar alguna decisión con alguna urgencia? Yo tengo que tomar varias. Y digo: Señor, dirígeme. Y a uno le dicen: busque a Dios. Bueno, tengo tales problemas. Pídale a Dios que Dios lo dirige. Sí, pero ¿cómo? Qué buenos somos para dar consejos, pero no para decir cómo hacerlo, ¿sí o no? Entonces el próximo domingo yo les voy a decir cómo se busca la dirección de Dios a partir de un evento en la vida de David. Espero que todos puedan acompañarnos. Hoy no es porque estamos hablando de religiosidad. ¿Está bien? Entonces se va a Nob y allí llega David en medio del hambre más terrible, hermano. Y él llega como rey, como casi rey ya. Buenas. ¿Y qué hizo? ¿El sacerdote qué hizo? Se asustó. ¿Qué pasó? Llegó el rey. David, ¿qué tienes? No, me mandaron a una misión, esto y lo otro. ¿Y qué tiene por ahí, manito? No, nada. Y eso son panes de consagración. Deme 5. David, son panes de consagración. Y me muero de hambre. ¿Y qué hizo el sacerdote? Se lo dio. Y David cogió con un tenedorcito a comerse. ¿Cómo sería? Con hambre. ¿Ah? Eran días sin comer. Se los come con gusto. Y comienza el dilema ahí. Yo creo, conjeturo yo. ¿Será que el sacerdote diciendo: ¿será que la embarré? Le di el pan de consagración. ¿Sabe qué significa la palabra pan en ese texto? Significa la presencia de Dios en medio del pueblo. Le di el pan de la presencia de Dios a David. ¿Y usted cree que David escatimó algo con ese pan? Se lo comió, porque estaba realmente necesitado de alimento. Letra A: la palabra nos revela la verdad de Dios. Es hermoso encontrar en la Biblia lo que necesitas. ¿Tienes problemas, papá, con tus hijos? Ve a la Biblia. En cambio, Señor, si usted tiene problemas con su esposa, también vaya a la Biblia. Problema con su esposo, vaya a la Biblia. Busca ayuda, vaya a la Biblia. No, yo estoy súper mal, yo no voy por allá a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy mal. Pues por eso es que más debemos venir. Vamos a la iglesia, no, es que estoy como enfermo. Pues por eso hay que ir a la iglesia. Vamos a la iglesia, no, yo estoy súper bien. Pues por eso hay que venir a la iglesia y escuchar la palabra, porque la palabra nos muestra a Dios. ¿De dónde sacamos que eso, que el pan consagrado y cómo así que es? Pues ¿de dónde? Pues en la palabra.
Levítico capítulo 24, versículos 5 al 8. Léalo aquí con nosotros. Tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas en cada torta habrá 2 décimas de efa. Las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor, el lugar del sacrificio de la ofrenda. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los israelitas. ¿Para quién? ¿Para quién? Entonces usted no va a encontrar pan aquí en una mesa, porque es que a algunos les encanta ir a buscar mandatos del Antiguo Testamento para practicarlos hoy. Les encanta ir a buscar asuntos de otro tiempo que eran para los israelitas y practicarlos hoy. ¿Sabían? Yo lo digo con respeto, pero es que me parece realmente sorprendente que hay congregaciones donde las mujeres las hacen ir con velo, con tapada. Aquí en Villado lo hay. ¿Por qué? Porque en el tiempo bíblico se practicaba y no era un asunto espiritual, era un tema social, cultural del pueblo, y se confunde con un tema espiritual. Entonces nos encanta ir allá a traer leyes que eran ¿para quién? Para los israelitas, y ponerlas en práctica hoy nosotros, suponiendo que eso nos hace más espirituales. ¿Saben qué es religiosidad? Un conjunto de normas humanas que se practican para intentar acercarnos a Dios, cuando en realidad lo que hacen es alejarnos, porque son humanas, no son encomendadas por Dios. Letra B: la palabra y la ley de Dios siempre apuntan a Jesús. En esta historia de David y el sacerdote Ahimelech y esos panes, ¿dónde vamos a hablar de Jesús? ¿Qué tienen que ver con Jesús? Uno podría suponerlo. ¿Qué tiene que ver con Jesús? Pues miren esto. David es ascendiente, se dice. Sí, creo que sí. De Jesús. David es el tatarabuelo de Jesús. Jesús es descendiente directo de David. Ay, pastor, ¿y de dónde sacan eso? En Mateo está la genealogía de Jesús, y comienza a revisar, ¿y a dónde llega? Al rey David. Sorprendente, fabuloso. Pero hay más que eso. Resulta que ese pan que se ponía tenía un simbolismo no solamente presente, sino futuro, para representar a Jesús. Mire Juan capítulo 6, versículo 35. Aquí está. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá más hambre, el que cree en mí no tendrá más sed. Y revisas qué significa la expresión pan en este contexto, y significa la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Qué significaba para Israel? La presencia de Dios. ¿Qué significaba aquí? La presencia de Dios. Entonces uno entiende que ese pan de esos 1000 y pico de años, 2000 y pico de años antes de Jesús, no estaba simplemente representando algo del momento, sino que estaba prefigurando, estaba preparando todo el camino para que Jesús fuera reconocido como el pan de vida. ¿No le parece emocionante, iglesia, que en el tiempo del rey David y estos sacerdotes el pan representara lo que representaba? Y luego viene Jesús y él dice: yo soy el pan de vida. Y antes de morir Jesús en la cruz, en la última cena, le dijo a la iglesia: este pan que yo les doy hoy deben seguirlo comiendo cuando se reúnan. Y el pan que representa el cuerpo de Jesucristo entregado en la cruz. O sea que cuando usted participa de la cena del Señor en la iglesia y toma ese pan, está celebrando lo que pasó en el tiempo de David, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Jesús, y ahora está presente en su mano. Hermano, eso es muy especial. Jesús es el pan de vida. No estamos
en la cena del Señor o al hablar de este pan inventándonos algo de la época. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para darle sentido espiritual? Busquemos unos panes a ver qué pasa. No, 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 no. Tiene miles de años el plan de Dios perfecto para establecer con exactitud lo que representaba el pan para ellos, para el tiempo de Jesús y para nosotros hoy en día. Dios no está jugando a los dados con esto, hermano. Dios es perfecto en cada uno de sus planes, de sus proyectos, de sus procesos. Por eso el valor de estudiar la palabra. Porque cuando yo llegué y miraba que participaban de la cena del Señor, para mí me parecía eso arrancado de los pelos de alguna actividad aparentemente espiritual. En cambio, sí estamos haciendo cosas que no son espirituales, sino que son meramente inventos de humanos. Tengo un amigo, bueno, un conocido, que está al frente de una iglesia, es pastor. Y en la iglesia nadie hace palmas, como aquí estábamos cantando, porque en la Biblia no hay ningún versículo que diga que se haga palmas. Pero en la Biblia hay un versículo que dice que cuando cantemos levantemos las manos. Todo el tiempo que están cantando alabanzas, la gente tiene las manos arriba. Eso es una mala interpretación bíblica. Y una mala interpretación bíblica produce una mala práctica espiritual. Escuchen esto, esta ocurrencia. Un pastor un día se soñó, o yo no sé cómo le llegó esa información al cerebro, pero le llegó la información. Y al otro día en el púlpito predicó y dijo: Dios me mostró que este es el lugar santísimo, porque en el tabernáculo había patio, lugar santo y lugar santísimo. La gente llegaba hasta la entrada del patio, los sacerdotes estaban en el patio, algunos sacerdotes entraban al lugar santo, y al lugar santísimo nadie entraba, solo un hombre una vez al año, y nadie veía la parte interna del lugar santísimo. Entonces Dios me mostró que este es el lugar santísimo, nadie puede ver esto. Y a partir de la siguiente semana, los hermanos de esa iglesia entraban de espaldas al altar, porque no podían verlo, y participaban del servicio estando de espaldas. Y el pastor pasaba y predicaba y nadie lo estaba viendo, porque era el lugar santísimo. Una mala interpretación bíblica produce una mala práctica espiritual. Una mala interpretación bíblica produce religiosidad. ¿Qué tal que yo le dijera: próximo domingo por favor todos entran de espaldas? Yo me imagino el desorden aquí, entrando todos, y yo predicando aquí y ustedes viendo para allá, para la pared azul, para allá. Eso es lo que hacían allá, porque son malas interpretaciones. ¿Saben qué pasa con todo esto? Punto 2: la religiosidad nos aleja de Dios. No nos acerca, nos aleja. Pastor, pero sáquenos de la duda: ¿hizo mal el sacerdote o no hizo mal? Yo tengo mi propia opinión, pero de nada, no tiene ningún valor lo que yo piense. Vamos a qué dijo Jesús, porque Jesús tocó este tema en el Nuevo Testamento, y si Él nos da la respuesta, es mucho más que suficiente. Él narró la historia de David. Por algo lo hizo, ¿no? Porque quería borrar cualquier duda de esta situación. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas, y cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Porque no se puede trabajar en el día de reposo,
Pero ¿qué hacen los sacerdotes? Trabajan. Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido, aquí esta frase es el centro de todo. Si ustedes lo supieran, si ustedes lo entendieran, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dos cosas, no, más de dos cosas, pero déjenme decirles dos rápidamente aquí. ¿Con quién estaban discutiendo? Con Jesús, el Señor del día de reposo, el Salvador. Y estaban peleando porque los discípulos arrancaron espigas porque tenían hambre. ¿Qué coincidencia? Hambre aquí y hambre en el tiempo de David. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo espigas, cogiendo espigas para preparar su pan, lo que fuera. Y en vez de estar exaltando a Jesús, adorando a Jesús, amando a Jesús, están sacando su religiosidad a flote. Oiga, hermano, nos pasa que nos ponemos a pelear por temas religiosos y olvidamos a Jesús. En redes sociales, en conversaciones en el trabajo, en la calle, en la cafetería, agarrados de si se ora así, no se ora así, se habla así, se predica así, se canta así, se hace esto. Y saben que nos olvidamos de predicar de Jesús. Discutiendo si la falda se usa sobre la rodilla o más abajo, si la mujer sí se puede maquillar o no se puede maquillar, discutiendo si un músico tiene un tatuaje y no puede cantar, no puede tocar. ¿Y Jesús dónde queda? Y la predicación de su Salvador. Estaban hablando con Jesús y en vez de estarlo reconociendo a él, le estaban diciendo: oiga, Señor, sus discípulos están recogiendo espigas. ¿Notan el vacío? La inconsistencia de ellos. Eso era lo que estaban haciendo. Claro, es que es pecaminoso recoger espigas, porque el pueblo judío practica eso desde hace muchos años. Que en día de reposo no se hace eso. ¿Por qué se roban las espigas? ¿Saben qué pasa? Que eso no era bíblico. Miren lo que sí era bíblico. 23:22 de Levítico. 23:22 de Levítico. Dice: cuando cieguen, ¿qué pasó? Se está cerrando. Okay. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor. Estaba autorizado que arrancaran espigas. El dueño del cultivo no podía arrancar todo, tenía que dejar un sector para los pobres, para los extranjeros. Pastor, es que el problema era que era día de reposo. Sí, pero ¿qué dice Jesús? Yo soy el dueño del día de reposo. Pero ustedes prefieren la religiosidad a ayudar al que está con hambre. Dios mío, eso es terrible. ¿Saben qué pasa? Letra A, que las tradiciones y ritualismos nos alejan de Dios. Iglesia, nuestras congregaciones hoy en día están llenas de rituales que no son bíblicos, llenas de prácticas que no son bíblicas. Entonces, ¿por qué las hacemos, pastor? Porque a alguien se le ocurrió. Empezó como una creencia de uno o dos, se popularizó y hoy se practica. Hoy dicen, por ejemplo, la única forma de que alguien sea salvo es que diga la oración de fe. Alguien lo creyó así y comenzó, pero la Biblia no dice eso en ningún lado, en ningún sitio. En ningún sitio. Yo escuché a alguien regañar al otro. ¿Qué pasó? No, estaba accidentado, estaba en el piso muriendo y le hizo hacer la oración de fe. No, yo lo que hice fue ayudarlo a él. ¿Cómo se le ocurre, hombre? Lo dejó perder, se fue para el infierno. Como si dependiera de nosotros que alguien se fuera para el infierno y se salvara. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer. Hay que predicar para que la gente crea, claro que sí, pero no está sujeto a una oración. Yo conozco a personas que han hecho decenas de veces la oración y siguen siendo los mismos pecadores empedernidos de siempre.
Ay, pastor, yo recuerdo cuando hice la oración. Pues tampoco es que sea un problema, sea pecado. No, pero no depende de eso, depende de tu fe. Estaba en clase, 28, 29 pastores, 25 pastores, unas mujeres también hay con nosotros. Y entonces dije una frase, dije, por ejemplo, se cree en la Biblia cosas que no están. La gente dice que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios, y eso no está en la Biblia. Y una mujer por allá, ¿cómo que no, pastor? Eso es bíblico, pastor. No, señora, eso no está en la Biblia. Pero ¿cómo va a decir que no? Y sacó su Biblia gigantesca, porque entre más pesada, más espiritual, creo que, bueno, sacó la Biblia así. La clase era de 6 a 10. Yo dije eso como a las 7. A las 10, hasta las 10 ella no estuvo en clase buscando su versículo. Molesta. Cogió su Biblia, la puso en la carretilla y se fue. Se fue. No volvió nunca más a clase. Graduamos a todos los demás menos a ella. No estudió más con nosotros. Frustrada, ¿sabes por qué? Porque llevaba años diciendo que la Biblia decía eso, y la Biblia no hizo por ningún lado. Es un himno bonito que alguien compuso, pero creen que es una frase, un versículo de la Biblia. Y entonces la pregunta es, ay Dios mío, entonces ¿cuántas cosas yo estaré diciendo que la Biblia dice y no dice? Ayúdate que yo te ayudaré. Miren esta, hermano, y como el pájaro en el nido, ¿no? Abrimos para que nos traigan comida vomitada ahí encima y comemos tranquilitos. El hombre es el sacerdote de la casa. Busque el versículo que diga eso. Búsquelo. No lo va a encontrar, porque no existe. No estoy diciendo, señores, que nosotros no tengamos responsabilidad espiritual en casa. No estoy diciendo que no nos corresponde tomar la iniciativa. Hay varios textos bíblicos que hablan de nuestro deber como padres de formar espiritualmente a la mujer, a la esposa, a los hijos. Pero ¿qué pasa con ese versículo? Perdón, con esa idea que algunas mujeres dicen es responsabilidad de él, y no es responsabilidad solo de él, es responsabilidad de los dos, la vida espiritual de la casa. Repito, el hombre sí debe tomar la iniciativa, pero como versículo no lo encontrarás. Pero alguien lo acuñó y tomó fuerza en la iglesia, y hoy se dice, porque la Biblia dice que los hombres son los sacerdotes de la casa, y contestamos, amén. Y no dice eso. Y bien yo podría seguir con la lista. ¿Saben por qué se acuñan esas cosas que no son tan precisas y se prestan para malas doctrinas? Porque no vamos a la Biblia y revisamos. Comemos entero, hermano. No nos preocupa por saber si una canción que cantamos tiene frases realmente cristianas, bíblicas o no, y cantamos como loritos. No nos preocupa pensar en si la predicación del pastor, oiga, el pastor estaba como desfasado con esto, voy a revisar si es cierto. Una hermana me dijo en Acacias, pastor, la Biblia se dice que el hombre, y amé eso de ella por su interés. Y fuimos a la Biblia y quedamos de seguir estudiando. Por la Biblia, el texto no lo dice, pero se infiere que dice eso. Entonces quedamos de estudiarlo, pero el texto no lo dice por ningún lado. Ya es un asunto de interpretación, de aplicación, que uno podría decir, ok, puede funcionar, pero el pasaje no dice todos los niños se van para el cielo. Muéstreme el versículo que dice eso. No lo dice. Sí, pastor, la Biblia dice que el reino es de los niños, ok, sí, pero no dice que los niños que se mueran todos van para el cielo. Pastor, ¿y usted qué cree, que van para el cielo? Sí, esa es mi fe, pero la Biblia no lo dice así en ningún lugar. Yo creo que algunos están aquí desmontando algunas cosas, como que se está cayendo la estantería de algunos, pero tengo que decirle eso. Porque es que vamos por la vida, hermanos, sin leer la Biblia y revisar qué tan bíblicas son algunas cosas que hacemos en nuestras acciones. ¿Qué es un ritual? No, primero el texto, Manuel. Marcos 7, 6, 7. Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas
preceptos esa es la religiosidad. Se cree lo que el muchacho, la muchachita, el pastor, el líder, aquel dice, pero no hay un esfuerzo por ver si es bíblico. No, es que uno tiene que orar es de rodillas, porque Jesús oraba de rodillas. No, es que uno cuando ora tiene que cerrar los ojos. Uno ora en la iglesia, porque ellos se van al templo a orar. Y se van estableciendo elementos ritualistas. ¿Qué es un ritual? Muéstramelo, por favor, Manuel. Muéstramelo. Se está cerrando, ¿por qué? Es una práctica externa, repetitiva, que busca honrar a Dios. Esa es la intención, honrar a Dios. Pero solo tiene valor si nace de una relación verdadera con Él. Mientras solo sea ritual, será eso, un ritual, y no alcanza a significar una ofrenda, algo agradable a Dios. Porque nos encanta traer cosas culturales de la época de Israel. ¿Qué leímos? Que era para quién el mandato, para Israel, para nosotros. Le voy a poner un ejemplo que no suene tan mordaz. Las danzas en las iglesias. Danzas en las iglesias. No hay ningún mandato bíblico de danzar en la iglesia. En el libro de los Hechos, que es donde la iglesia nace, no hay ningún registro de que la iglesia danzara. Pero el pueblo de Israel, en sus celebraciones culturales, danzaban. Jesús participó de esas danzas. Para allá dice que volvieron todos con gozo y Jesús se exultó. Exultar significa saltar de alegría. David danzó en el tiempo de Aarón y el mar que se cerró. María tomó un pandero y danzó. Son pasajes descriptivos de acontecimientos que se dieron, no son prescriptivos, no son mandatos para la iglesia. Entonces, ¿qué hace hoy la iglesia que participa? Organizan danzas. Van allá a ese tiempo y encuentran celebraciones que eran culturales, no religiosas, no espirituales, culturales, en las que danzaban, y creen hoy en día que esas prácticas son espirituales, pero carecen de un sentido espiritual porque en aquel entonces era una práctica cultural. ¿Qué es cultural? En aquel entonces en Israel tenían el famoso chofar. ¿Se dice así? Era un cuerno y soplaban y hacía ruido como una corneta. Hoy tienen chofares en las iglesias. Va a sonar el chofar de Dios y soplan eso. Eso era un elemento cultural de los que participaban, creyentes y no creyentes, celebraciones. Voy a traérselo a nuestros días, hoy. Eso es como si hoy nosotros culturalmente, ¿cuál es nuestra música cultural aquí en los llanos? La música llanera, joropo recio, se baila, se zapatea, ¿cierto? Y entonces en los próximos 500 años, si es que la humanidad llega allá, dicen, por ejemplo, vamos a ver cómo eran las celebraciones de aquella época en la iglesia cristiana. Entonces comienzan a revisar los videos. La iglesia tenían música, tenían esto, aquello, instrumentos. Y miren en aquel entonces cómo bailaban. Y muestran esas parejas, esos grupos llaneros que bailan por la calle, que bailan en diferentes lugares. Y miren cómo bailaban. Entonces ellos dicen, seguramente eso era parte del culto. Y entonces van a comenzar a bailar y a zapatear en las iglesias porque era la práctica, según ellos, cristiana. Entonces, ¿qué hacen? Se confunde, se mezcla lo cultural con lo religioso de aquella época y hoy se trae aquí y se cree que es espiritual. En la Biblia no hay ningún mandato sobre danzar. Pastor, ¿es pecado hacerlo? Yo no creo. Pero si no es bíblico, si no es correcto, creo que no genera ninguna cosa adicional. Soplar un chofar, parece una trompeta, ¿cierto, Giovanni? Que suena más bonito que un chofar de esos. Algo que suene bien.
instrumento. Ah, pastor, la batería no está la batería no está en la Biblia. Pues así como batería no, pero sí habla de tamboriles. Sí habla de tamboriles. El piano no. Ah, bueno, pero habla de guitarras y de arpas, que también es armonía. Bueno, terrible hoy, pastor, la predicación, pero así es. Todo lo volvemos un ritual. La oración es un ritual. ¿Cómo llega uno donde Dios? Donde Dios. Perdón, donde el papá. Papi, ¿cierto? A mí los míos me dicen cuchito, viejito, pa. El día que mi hijo llegue a mí, oh, excelentísimo padre, yo le... Miren este video, por favor. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. Y le encima la tembladerita, ¿no? ¿Nos pasa? Yo no estoy diciendo que lleguemos a Dios de manera irreverente, ¿no? No, tampoco. Con Dios es Dios, con respeto, con reverencia. Pero hermano, nos inventamos unas cosas en la oración. Nos inventamos unas cosas. No, es que pastor, la Biblia dice que uno tiene que ayunar. Muéstreme dónde. En el Nuevo Testamento no hay ningún versículo donde diga que tenemos que ayunar. Sí, es la oración. ¿Qué dice la oración? Orad sin cesar. En todo tiempo levanten sus manos y hagan oraciones. Oren por sus líderes, oren por sus pastores. Manda orar. El ayuno no. Yo ayuno. Yo felicito a los que ayunan. Recomiendo que se ayune, pero no porque sea una orden, sino porque es una ofrenda espiritual para Dios. Jesús dijo, cuando ayunen, háganlo para Dios, háganlo de esta manera. O sea, asumía que nosotros como iglesia íbamos a ayunar. Pero es para quitar la frase que algunos usan, es que la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús ordenó que ayunáramos. No dice la Biblia eso. No estoy diciendo que no se ayune, estoy diciendo que la Biblia no dice que sea un mandato en el Nuevo Testamento. Ayunemos, por supuesto que sí. Vida espiritual versus religiosidad. Eso está bonito, no se me vaya todavía. Voy a quitarle 10 minutos más. Vida espiritual versus religiosidad. El problema, muchachos, damas, caballeros, el problema no es la religión. No es la religión. ¿Cómo que no, pastor? Toda la mañana ha dicho que la religión. No, la religiosidad. ¿Está bien? Miren lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan que les dije que iba a mostrarles que la religión no es mala? Santiago 1, 26, 27. ¿Qué dice la escritura? Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Y luego, ¿qué dice? La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha
del mundo. O sea que hay una religión correcta. ¿Cuál es la religión correcta? La religión correcta es ayudar a los demás, al prójimo, amarlos, cuidarlos y nosotros ser santos, agradar a Dios. De ahí para adelante es toda la construcción que nosotros hacemos. Pero religión sí debemos tener. Es un conjunto de creencias que me lleva a amar a mi prójimo y ayudarle. Y es un conjunto de creencias que me lleva a ser espiritual y a agradar a Dios. Entonces el problema no es la religión, regálame eso, no es la religión, el problema es la hipocresía. ¿Y a qué se refiere con hipocresía aquí? Se refiere a hacer lo que decimos que somos y realmente no somos eso. Decir que somos espirituales pero no lo somos. Decir que amamos al prójimo pero no lo somos. Decir que somos de oración pero no oramos. Decimos que leemos la Biblia pero no la leemos. Decimos que amamos a Dios pero no lo amamos como debiéramos amar. Eso es ser hipócritas. Eso es ser hipócritas. Mire lo que dice Mateo 7:21 sobre eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, versículo 23 del capítulo 23: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la santidad, la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin dejar de hacer las otras. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Están concentrados en prácticas visibles, pero por dentro, las internas, no. Eso es religiosidad. Nos encantan que nos vean en un plano espiritual con nuestras prácticas, pero por dentro estamos llenos de quién sabe qué cantidad de cosas. Entonces les tengo 8 cositas para saber si usted es religioso o no es religioso. ¿Está de acuerdo? Ajústese los cinturones porque este vuelo puede tener turbulencias. Primera, por favor. Algo que evidencia que usted puede ser religioso es: no estoy seguro de que mis prácticas espirituales son bíblicas. ¿Está seguro que es bíblico lo que usted hace en sus prácticas espirituales? Su oración, su estudio bíblico, su ofrenda, la forma en cómo evangeliza a otros, invita. ¿Es bíblico? Claro, pastor, yo toda la vida. Ok, lo felicito. Sin embargo, debiera asegurarse. ¿Cómo se asegura? Yendo a la palabra y confirmando qué tan bíblico es. 2, ¿juzgo a quien no hace las cosas igual que yo? Ese va a la iglesia y ni hace palmas, ni levanta las manos, mire. Ese ora y no cierra los ojos, sentado, mire. Mira aquel otro, mire este aquello. Mire, yo me enteré que aquel no leía la Biblia como la leo yo. Y juzgamos todo eso. Ojo, porque usted seguramente es un religioso por estar juzgando a quienes no lo hacen como usted hace. Tercero, le doy más importancia a algunas prácticas que a un cambio interno. Es más urgente parecer espiritual que tener una vida transformada. Eso es propio de un religioso. 4, busco posición, ser visto. Yo me merezco un lugar en la iglesia de privilegio, de reconocimiento, de honra. Ahora, yo creo que eso sí puede pasar, debe pasar. Dios lo va haciendo. Al que honra, honra, dice la Biblia. Pero no puede ser nuestra motivación. Dios va haciendo como Él considera que debe hacer. 5, creo que agrado a Dios más por las cosas que hago que por lo que soy. Damas y caballeros, es más importante ser que hacer. No importa que usted haga de todo en la iglesia, sirva en lo que ayuda, sea voluntario y le vaya muy bien. Esos solamente son ejercicios buenos que hay que hacer, pero no es lo más importante. Lo importante es
ser como corresponde. Sexto, siento que hago mucho, pero no doy fruto. Si usted es de los que considera que hace mucho por su vida espiritual, pero como que no avanza, ojo, porque puede ser que sus prácticas no sean espirituales, sino más bien prácticas religiosas. Séptimo, hablo con desprecio, odio, rechazo contra el pecador. Oiga, ¿sabe dónde pasa mucho eso? En las redes sociales. Alguien sale defendiendo a un homosexual o a un borracho o a un drogadicto, a alguien con problemas así, y salimos los super cristianos. Ese se va para el infierno, ese es un pecador. ¿Quién lo manda a estar así por alejarse de Dios? Ay, hermano, qué poco amor por las personas, qué poca empatía por el que está sufriendo, tal vez producto de sus malas decisiones. Eso, a cambio de acercar a la gente a Dios, los aleja. Tras de que no nos quieren, no nos ayudamos de verdad con algunos comentarios que hacemos, y hablamos con rabia, con desprecio. ¿Y saben por qué es? Por la número 8. Por la número 8. Me siento superior a otros. Qué terrible costumbre que algunos tienen de sentirse superiores porque son cristianos, porque son espirituales, porque conocen a Dios. Una persona religiosa tiende a sentirse superior. ¿Cómo llegó el publicano y el pecador allá en el templo ante Dios? Gracias, Señor, porque no me hiciste como ese pecador. Yo soy espiritual, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo canto. ¿Y qué dice la Biblia? El otro estaba arrepentido. ¿Y quién se fue primero perdonado? El que estaba en una actitud correcta. El otro era un religioso de la época. Voy a terminar. Punto 3. Jesús es el pan de vida. Por favor, experimente con alegría que este acontecimiento en la vida de David no fue un acontecimiento suelto, no fue un relleno de la Biblia. ¿Qué escribimos en este capítulo? No, fue una verdad. Y se muestra el pan de aquella ofrenda a Dios como una verdad espiritual. Y luego viene Jesús y dice: ¿se acuerdan de ese pan? Sí, yo soy el pan de vida ahora. Aquel pan era físico, ahora es un pan espiritual. ¿Quieren tener la vida eterna? Coman de este pan, crean en mí. El versículo 35 dice: Manuel, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y luego dice el versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Este pan. ¿Alguno no está convencido de eso en su vida? Coma hoy de ese pan. Por supuesto, es un sentido figurado. Me refiero a que debe creer en Jesús como su Salvador. ¿Sabe de qué debiéramos hacer? Vamos a hacerlo ahorita en la oración. Pedirle perdón a Dios por tanta religiosidad. Frases religiosas. Yo no estoy diciendo que se pueda vivir de cualquier manera. No. Que podemos andar por la vida frescos con todas las cosas. No. Hay un elemento de balance, de reverencia, de respeto. Pero qué afán de nosotros de querer representar vida espiritual con cosas que no son doctrinas bíblicas, sino elementos de hombres. Hoy mencioné varias de ellas. Voy a terminar con una experiencia. El hombre está a la mesa con su familia, tal vez su esposa, sus 2, 3 hijos, en la cena de cierre de año, Navidad, fin de año. Ahí están sus eventos finales de año. Y tienen visita un familiar de ellos. Es una familia cristiana. El visitante no es cristiano. La familia cristiana tiene su comida, su juguito, su gaseosa, todo está listo. Y entra el no cristiano con su botella de vino. Y el hombre
desde su perspectiva espiritual, religiosa, no espiritual, dice: no, Señor, en mi mesa se honra a Dios, mi mesa es espiritual. Entonces usted no tiene cabida aquí con su vino. Entonces se puede ir, por favor. Entonces él se va y se toma su vino a otro lado, porque es su vida. No conoce a Dios, no es cristiano. Yo me imagino a ese hombre dándole cuentas a Dios en el cielo o donde corresponda, ¿no? Y Dios diciéndole: hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué? ¿Y dónde está la mesa? ¿Usted cree que Dios le va a preguntar eso? ¿Que dónde está la mesa? ¿O qué le va a preguntar? ¿Dónde está la visita que tenías en tu casa ese día, a la que tenías que hablarle de Jesús? O sea, pastor, que compartimos con ellos, que el traguito. No, por eso hay un asunto de balance. Pero aprendamos a manejar esas situaciones para que la gente conozca de Dios. Esa relación se rompió ese día porque lo sacó de la casa, lo echó. Mientras haya relación, yo tengo la posibilidad de seguir compartiéndole el evangelio. ¿A cuántos usted ha sacado de su casa corriendo? ¿A cuántos ha sacado de su trabajo corriendo? ¿A cuántos ha sacado de su colegio, de su universidad corriendo? ¿A cuántos ha sacado de sus redes sociales corriendo por falta de empatía y decirle con amor por encima de su pecado: Cristo te ama? Pero soy espiritual. Yo no me contamino con esas personas. Yo no me contamino con esas conversaciones. Claro que sí. La Biblia dice que no me convierta yo a ellos, sino que ellos se conviertan a mí. Claro que sí, hay un cuidado, hay una protección. Pero somos completamente irresponsables en el momento de tener la posibilidad de compartir con alguien del evangelio, poner por encima preceptos de hombres, doctrinas de hombres, a cambio de ir a ellos y hablarles de Cristo y de la salvación. Somos expertos en ocasiones para brindarle un evangelio desconocido a la gente. No le estoy diciendo que se vaya a tomar con ellos, no le estoy diciendo que se vaya a bailar con ellos, no le estoy diciendo que vaya a fumar con ellos. Le estoy diciendo que no tenga problema con el pecador. Tenga problema con el pecado, pero no con el pecador. El pecador necesita de alguien que le hable de Cristo. ¿O quién fue el que nos habló a nosotros? Alguien que se atrevió, que rompió esa barrera. Jesús le dijo al hombre: esta noche como en su casa. ¿Sabe qué dijeron los espirituales del momento? Este no es el Hijo de Dios. ¿Por qué? No sabe con quién va a ir a comer. Con el pecador del pueblo. Y Jesús les dijo: porque sé con quién voy a comer, es que esta noche me quedo en la casa de él. Porque es un pecador que necesita. ¿Pecó Jesús? ¿Compartió el pecado de él? No. Compartió la mesa. Fue testimonio con él. Y dice la Biblia, cuando se convirtió, dice Jesús: definitivamente hoy llegó la salvación a esta casa. A esta casa. ¿Cuánta gente posiblemente no quiere saber nada del evangelio por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de referirnos a otros, por la forma en como usted se refiere a un homosexual, a un drogadicto, a una prostituta? No estoy diciendo que comparta lo que ellos hacen, pero hable con amor. ¿Cómo hablaba Jesús de ellos? Hable desde la compasión. Hable desde la empatía. Repito, no tenga problema con el pecador. Con el pecado sí, con el pecador no. Ellos no son nuestros enemigos, pero nuestra religiosidad nos empuja a poner distancia con ellos. Un pecador, me alejo, paso lejos de él. Cuando tal vez un gesto podría ser suficiente para que él se acerque a Cristo. Póngase en pie, por favor, está amable. Demos gracias y pidamos perdón a Dios. Padre, por favor, perdona nuestra religiosidad.
nuestra inclinación a lo indebido, a lo que no te agrada, producto de malas interpretaciones, producto de herencias que traemos de otros, de enseñanzas que nunca filtramos por la palabra. Perdónanos por favor por dar por sentado algunas cosas de la Escritura sin confirmarlo. Perdónanos por favor. Perdón por nuestra forma despectiva, con desprecio, con molestia, con orgullo, cuando hablamos de otras personas que están en pecado, que están en dificultades. Perdón por eso. Perdón por nuestra mala actitud, muy mala actitud frente a las responsabilidades que sí debiéramos estar cumpliendo en nuestra vida espiritual. Pedimos tu ayuda. Y si alguien hoy viene por primera vez, Señor, dale la fe para creer en que eres el pan de vida, en que tú quitas todo el pecado, la religiosidad, el fanatismo, el legalismo, el misticismo, la liviandad, tantas cosas que deforman nuestra vida espiritual. Pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu bendición. Pedimos tu gracia que nos sostenga, que nos levante, que nos ayude. Confiamos en ti. Confiamos en tu palabra, mi Dios, en tu amor, en tu bendición. Pedimos tu ayuda en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar un momentito.